Historias poderosas, acción explosiva y una épica sin límites. Esta es la historia de un actor que no solo interpretó personajes icónicos, sino que los creó y los convirtió en verdaderas leyendas. De una infancia turbulenta a consolidarse como uno de los héroes de acción más importantes de la historia. Hoy, en las retroaventuras, la historia y las mejores películas de Sylvester Stallone. ¡Empecemos! El 6 de julio de 1946, el verano neoyorquino se hacía notar en la ciudad de Manhattan con sus altas temperaturas, mientras la astróloga Jackie Leverfish y el peluquero Frank Stallone esperaban ansiosos el nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en una experiencia traumática. El parto se complicó y el obstetra recurrió al uso de forceps. Un mal movimiento fue más que suficiente para dañar un nervio facial del bebé y provocarle al recién nacido Sylvester Gardencio Stallone una parálisis parcial en el labio, la lengua y el mentón. Durante sus primeros años, las cosas no fueron sencillas. Por su parálisis facial y su forma particular de hablar, sus compañeros de escuela se burlaban de él y nadie quería ser su amigo. En su casa, las dificultades económicas eran más que evidentes y el pequeño tuvo que pasar gran parte de su niñez estudiando en hogares y colegios pupilo tipo internados. Volvió a reunirse con su familia un tiempo más tarde y con ellos se mudó varias veces hasta que finalmente, cuando Sylvester cumplió 11 años, la separación de sus padres profundizó aún más esa sensación de soledad. Vivió un tiempo con su papá y a los 15 se mudó con su madre a Filadelfia. Su adolescencia estuvo marcada por la violencia. No importaba en qué escuela lo anotaran, siempre terminaba expulsado por golpear a los compañeros que se burlaban de él. Luego de terminar la secundaria y probar suerte estudiando en Suiza, volvió a Estados Unidos, donde estudió arte dramático y comenzó a dar sus primeros pasos como actor y guionista. A finales de la década del 60, tuvo sus primeras pequeñas experiencias teatrales y cinematográficas usando su nombre artístico, Mike Stallone. Antes de cumplir los 25 años, ya había trabajado como instructor de gimnasia, personal de limpieza en un zoológico, acomodador en un teatro y haciendo lo que fuera necesario para ganar algunos billetes. Incluso protagonizar un film con el cual no se sentía muy cómodo, The Party at Kitty and Studs. Hey Johnny, what you saying, man? Yeah. Sounds alright to me. Un film cochino estilo softcore que contaba la historia de una neoyorquina y su pareja que experimentan una relación cargada de lujuria, virilidad masculina, exuberancia y el clásico todos contra todos. Por 2 días de rodaje, Stallone cobró $200, lo justo para evitar que lo desalojaran del departamento que alquilaba y no tener que volver a dormir en una terminal de ómnibus como ya le había tocado hacer unos meses antes. Luego de actuar en la obra de teatro Score, que tenía un estilo similar a la película antes mencionada, Stallone finalmente logró aparecer al menos como extra o interpretando papeles modestos en películas un poco más serias. Si bien no fue elegido cuando se presentó al casting del Padrino, apareció de fondo en films como Downhill Racer de 1969, MASH de 1970 y otras de una escala similar estrenadas ese mismo año. En 1971 pudo lucirse un poco más interpretando a un pandillero en Bananas, la película de Woody Allen. Y así fueron esos años, trabajos pagos en cine, pero siempre de fondo y sin diálogos, hasta que en 1973 encontró la oportunidad de protagonizar el largometraje No Place to Hide, un thriller político ambientado en plena era de protestas contra la guerra de Vietnam, traiciones, infiltrados del FBI, debates ideológicos y un final trágico. Al año siguiente protagonizó otro film titulado The Lords of Flatbush. Un film de bajo presupuesto ambientado en el Brooklyn de los años 50, centrado en una pandilla de jóvenes italoamericanos, sus códigos de barrio, las peleas, las chicas, las motos y todo ese universo clásico de la época. Stallone se mudó a Hollywood, California, convencido de que esta vez su carrera estaba a punto de despegar, pero la realidad volvió a golpearlo rápido. Encadenó trabajos menores en cine y televisión, siempre de fondo, casi invisible mientras se sostenía como podía. Vivía con muy pocos recursos y su único compañero fiel era su perro Butkus, al que incluso llegó a vender por unos pocos dólares cuando la desesperación económica lo llevó a tocar fondo. Por aquel entonces, Stallone insistía con otra ambición, ser reconocido como guionista. Pasaba horas en bibliotecas leyendo y escribiendo, convencido de que si no le daban un lugar delante de cámara, él mismo iba a tener que inventárselo. Y fue así que después de ver por televisión la pelea entre Mohamed Ali y Chuck Wepner, un boxeador desconocido que resistió 15 asaltos frente al campeón del mundo, encontró la historia que estaba buscando. Well, here we go, round 13, and nobody believed it would be
this much of a fight. La historia de un tipo común, un don nadie al que le dieron una gran oportunidad y la aprovechó al máximo. Esa misma noche empezó a escribir y en apenas 3 días el guión estaba terminado. Cuando ese texto empezó a circular en Hollywood fue rechazado varias veces. A todos les gustaba la historia, pero nadie estaba dispuesto a apostar por Stallone como protagonista. Querían comprar el guión y poner a una estrella consagrada al frente. El actor se negaba sistemáticamente y aunque necesitaba el dinero sabía que debía sostener su postura. Finalmente, un grupo de productores aceptó su condición y con un presupuesto ajustado se pusieron manos a la obra para darle vida a la película que llegaría a los cines norteamericanos en diciembre de 1976. His name is Sylvester Stallone. He's the star of a new film called Rocky. He's tough, handsome, talented, sexy, sensitive, dynamic. He's been compared to Nicholson, De Niro, and Brando, but he is Rocky. Rocky Balboa es un boxeador italoamericano de Filadelfia, desconocido y al parecer sin mucho futuro, que recibe una oportunidad inesperada cuando el campeón mundial Apollo Creed lo elige como rival para una pelea por el título. Mientras que Creed se enfoca más en el show que en el combate y se la pasa por ahí hablando de más, Rocky se entrena con todo lo que tiene bajo la tutela deportiva del veterano Mickey y a la vez inspirado por Adrienne, una mujer tímida que lo tiene perdidamente enamorado. Para sorpresa de todos los espectadores, la pelea en cuestión llega hasta el último round y si bien Rocky no gana, logra resistir de pie y demostrarse a sí mismo que es un verdadero campeón. His name is Sylvester Stallone, but you will always remember him as Rocky. La filmación, que se llevó a cabo principalmente en locaciones reales de Filadelfia, estuvo llena de accidentes y soluciones creativas. Por falta de dinero, hubo que adaptar algunas escenas y dejar ciertos errores que terminaron convirtiéndose en diálogos. No solo eso, sino que además hubo golpes reales que dejaron a Stallone con costillas lastimadas y a Carl Weathers, el actor que interpretó a Creed, con la nariz rota, aportando un realismo crudo que terminó siendo parte del alma de la propia película. It's a small movie. It was made for like 1/10 or 1/15 of what they pay, say, a James Bond movie or Pink Panther. It cost about $1 million, in fact. Well, it came in at $960,000, which is what a good toothpaste commercial cost in the United States, really. Después de las 2 funciones de preestreno realizadas en Nueva York, cuando la película llegó a los cines de todo Estados Unidos y Canadá, lo que de lejos parecía ser un simple film independiente terminó convirtiéndose en un fenómeno inesperado. Solo en su primer fin de semana recaudó cerca de $5 millones y permaneció en cartel durante 8 meses con una taquilla que no paraba de crecer. John Simon of New York Magazine calls it a charming, grimy, and beautiful fairy tale. Rocky hits right on the button, says Charles Champlin of the Los Angeles Times. Rona Barrett of ABC TV calls Rocky a total triumph, a definite Oscar contender. La crítica también reaccionó con entusiasmo. Roger Ebert le otorgó la puntuación máxima y aseguró que Stallone le recordaba al joven Marlon Brando, mientras que distintos medios comenzaron a hablar del nacimiento de una nueva estrella de Hollywood. That there's a possibility that there could be an Oscar nomination, awards for Rocky. No. If it happens, and I would like it very much to happen, of course, I'd like to win. I'd be, I think, kind of a fool if I didn't. But I don't think that's gonna happen. Y así, contra todo pronóstico, Rocky recibió 10 nominaciones a los premios Oscar y si bien no ganó las categorías de mejor actor, mejor actriz, banda sonora, sonido original, guión y actores de reparto, sí logró llevarse 3 estatuillas muy importantes, entre ellas mejor montaje, mejor dirección y el galardón más significativo y emotivo de toda la noche. And the winner is Rocky, Irwin Winkler and Robert Chardoff, producers. Sylvester Stallone, I'd like to thank you for sharing your dream of Rocky with us and for giving a performance that has enriched all our lives. Si hay algo más épico y emotivo que Rocky y su descomunal banda sonora, es la propia historia detrás de la película. Un tipo golpeado por distintas situaciones, rechazado una y mil veces, se planta ante la vida, le da batalla y finalmente encuentra un espacio para cumplir sus sueños. Rocky y Stallone, 2 historias unidas por la emoción y la infinita perseverancia. I never thought that this type of success would ever be bestowed on such a small movie because it's what is like with Kong coming out and Star is Born and there. That was where all the press was heading. The expectation, I just think that
I am so overwhelmed. Rocky se convirtió en la película más recaudadora el año de su estreno y llegó a contabilizar más de $200 millones. Una verdadera locura. En cuanto tuvo los primeros billetes en la mano, Stallone hizo lo imposible por recuperar a su perro para poder tenerlo de vuelta y darle un fuerte abrazo. Is that the only motion picture that you've... Well, there's a couple of them buried back there, like Linda and the Meat Cleaver and a few things. Everybody's got a few of those that they don't want to bring up. Right. ¿Recuerdan que Stallone había protagonizado aquella película cochina en 1970? Lo cierto es que si bien el film fue proyectado en algunas pocas salas para adultos de Nueva York, la verdad es que la película prácticamente no tuvo circulación, hasta que con el éxito del actor y su nombre sonando en todos lados, los productores del film olieron el negocio e intentaron venderle los derechos a Stallone por unos $100,000 para darle la posibilidad de evitar el reestreno. Él se negó rotundamente diciendo que no pagaría ni $2 por esa basura. Entonces la relanzaron en cines con un título mucho más marketinero que buscaba explotar el éxito de Rocky, The Italian Stallion o El Semental Italiano. I just spent 30 days in the dark with a man that's in every woman's dream. This guy here, Sylvester Stallone. I've been hired by Stallion Releasing Company to supervise the editing of this new X-rated film, The Italian Stallion, with Sylvester Stallone in the starring role as Stud. I don't have to tell you that he was the star of United Artists' biggest grossing film ever, Rocky. Los sueños de Stallone no terminaban acá, aún quedaba mucho por hacer. En 1978 decidió dar un paso más y ponerse detrás de cámara, debutando de esta forma como director y protagonista en Paradise Alley, un drama familiar ambientado en el mundo de la lucha libre. Are you ready for Paradise Alley? For the Carbone brothers, Cosmo, Lenny and Victor. Ese mismo año, bajo la dirección de Norman Jewison, protagonizó Fist, película en la que interpretó a un trabajador portuario que adquiere un importante liderazgo sindical. In the 30s, he fought company goons and Pinkertons. And he built a union that became a fist. Al año siguiente, impulsado por los productores que tenían ganas de seguir metiéndose billetes en los bolsillos, Stallone decidió que ya era tiempo de volver a subirse al ring. Are you really a training slide? Well, no, not really. I mean, I'm not really a fighter. I made a movie about fighting, but I like to work out and keep in shape. Escribió un nuevo guión y aprovechando que el director del anterior no estaba disponible, tomó las riendas y se puso al hombro el nuevo proyecto. The world is 99% underdogs. We're all underdogs now. No matter how big we are, there's always somebody bigger. I felt that I needed some representative of that, and I decided to write about a real American underdog, which is the fighter. El rodaje no fue nada sencillo. Mientras entrenaba, Stallone sufrió un desgarro casi total del pectoral derecho, intentando levantar 100 kilos junto al físico-culturista Franco Columbu, lo que obligó a modificar la historia para que Rocky volviera a pelear como zurdo en el combate final. Además, la actriz Talia Shire estaba filmando otra película y no podía estar presente en la pelea principal, por lo cual Stallone modificó el guión y estableció que Adrian vería la contienda por televisión desde su casa luego de haber dado a luz a su bebé. Aún así, con todos estos problemas que surgieron, la película llegó a los cines el 15 de junio de 1979. Rocky, his whole life was a 1,000,000 to 1 shot, but he's about to show the world he's 1 in a million. Rocky 2. The story continues. Tras empatar en una decisión dividida con Apollo Creed el 1 de enero de 1976, Rocky Balboa decide retirarse cuando los médicos le advierten que un desprendimiento de retina podría dejarlo ciego. Se casa con Adrian y disfruta brevemente de la fama, pero mientras Apollo, herido en su orgullo por las críticas que ponen en duda su victoria, impulsa agresivamente una revancha para demostrar que lo de Rocky fue pura casualidad. Sequels and remakes are the bane of a film critic's existence. I'll go along with that. We want originality in the movies, but increasingly Hollywood has given us the same boring old thing. Part 2. A thoroughly enjoyable exception to this epidemic of rotten sequels, though, is Rocky 2. It may be a sequel, but it's not boring. El público respondió con entusiasmo y la crítica, aunque dividida, reconoció que la secuela expandía con inteligencia el universo de Rocky, que volvía a entrenar con Mickey, aun cuando eso a Adrian no le hacía ninguna gracia. I think Rocky 2 will do as well with the awards as Rocky, the first version did? No. Why not? Well, the thrill is gone, you might say. Some people
feel as though Rocky 2 isn't as good as Rocky 1, or I guess just the anticipation of the Rocky 1 is not there. But I felt I worked harder on Rocky 2 than Rocky 1, and I worked harder on Rocky 3 than Rocky 2. En una revancha cargada de orgullo y tensión, Rocky y Creed volvieron a enfrentarse en un combate decisivo que puso a prueba no solo su resistencia física, sino también su carácter. Un verdadero antes y después en la vida y la carrera de Balboa. Gene and I are both very enthusiastic about Rocky 2, and that's why there's a yes next to both of our names. We say yes, we recommend you see this PG-rated picture. Con un presupuesto total de $7 millones, Rocky II recaudó 200 millones en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito económico rotundo que no solo confirmó que el fenómeno estaba lejos de agotarse, sino que dejó en claro que la historia del semental italiano todavía tenía varios rounds. En 1981 llegó a las manos de Stallone el guión de un thriller policial que originalmente había sido concebido como la tercera parte de The French Connection, pero que terminó transformándose en una historia independiente sobre terrorismo internacional en Nueva York. Hamer Reinhardt, sometimes called Wolfgar, born Frankfurt, Germany, 1946. Educated Paris and Patrice Lumumba University, Moscow. Currently self-employed. Occupation, international terrorist. Da Silva y Fox, dos policías de Nueva York, son asignados a una unidad antiterrorista para detener a Wolfgar, un violento y desalmado terrorista europeo que después de sembrar el caos en Londres busca continuar su aventura de violencia en Manhattan. The world's deadliest terrorist has come to New York. Sylvester Stallone and Billy D. Williams have got to stop him, Nighthawks. Ese mismo año, Stallone protagonizó otro film junto a Michael Caine y un futbolista bastante popular, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. In 1942, the Nazis thought they were sitting on top of the world, never suspecting that they could be toppled in one conflict, the most unusual battle of the war. Estrenada bajo su título original Escape to Victory y conocida en Hispanoamérica como Escape a la Victoria, este film planteaba una premisa bastante particular. The Third Reich's finest against a ragged bunch of prisoners of war. The Germans thought they had it made. Ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, Escape to Victory se inspiró en el llamado Partido de la Muerte, una leyenda bastante siniestra y fácil de creer que afirmaba que un grupo de futbolistas prisioneros habrían sido ejecutados por los nazis después de derrotar a un equipo alemán en un partido propagandístico. Dentro del elenco había futbolistas reales, entre ellos Osvaldo César Ardiles, el argentino que supo debutar en Instituto, pasar por Belgrano, Huracán y luego de salir campeón con Argentina en 1978, irse a jugar a Europa y terminar tirando paredes con Stallone y Pelé. I think serious now. If he practices as a goalkeeper, he could be a goalkeeper, not like Banks, but a good goalkeeper. 1982 no fue un año más para Stallone. Dos nuevos proyectos ya estaban en marcha y prometían llevar su carrera a otro nivel. Por un lado, una tercera edición de Rocky era inminente y para hacerla decidió llevar la historia hacia un terreno distinto. Ya no se trataba del humilde desconocido que buscaba una oportunidad, sino de un campeón mundial enfrentando los peligros de la fama. United Artists and Chartoff Winkler proudly present Rocky 3. Para encarnar a este nuevo Rocky mucho más potente y explosivo, Stallone se sometió a un entrenamiento extremo que redujo su porcentaje de grasa corporal a niveles bajísimos, transformando su físico en una versión casi esculpida del personaje, y enfrente tenía a Mr. T interpretando a Clubber Lang, un boxeador dotado de pura agresividad y un carisma salvaje. It's Rocky's greatest challenge to save his honor, his marriage, and his manhood against his most devastating and dangerous opponent. Stallone volvió a ponerse al frente como guionista y director, apostando por un tono más estilizado y comercial, pero sin descuidar la carga emocional de la historia. Rocky was designed as a trilogy. The way I interpret sequel is a film that maintains the same central hub character. La película llegó a las salas de los cines a finales de mayo de 1982 y el público corrió a comprar sus entradas. Nadie quería perderse esta nueva aventura y mucho menos quedarse afuera de semejante evento. I did enjoy the fight. I suppose it's brutal. All fights are brutal. The last two pictures, which you liked, ended in brutal fights too. That's okay. And that's entertaining. But what I missed here
was Rocky. Yes. Rocky, this kid from the original picture with the colorful way of talking and the funny lifestyle. Right. The turtles named Cuff and Link. Right. His shy, little bashful way of approaching Adrian and asking her for a kiss. But all funny. that's gone. It's Yeah. funny Yes. and warm, and all of that is gone. La prensa y el público reaccionaron con una mezcla de opiniones bastante interesantes. Algunos críticos decían que la fórmula empezaba a repetirse, pero la audiencia respondió a la propuesta con mucho entusiasmo. Rocky III debutó con más de 16 millones de dólares en su primer fin de semana y terminó superando la recaudación de su antecesora, alcanzando unos 125 millones en Norteamérica y cerca de 270 millones en todo el mundo. Un dineral comparado con los 17 millones que costó hacerla. Rocky III, an American tradition. En un intento por plantar bandera en la industria juguetera y llamar la atención de los más chicos, la empresa Pac Toys puso a la venta el clásico americano Rockin' Jokin' de Rocky y una limitada línea de figuras de acción. The winner now and a new champion, Rocky. And now Mr. T as Clubber Lang. We're so fair. It's me. To challenge the champ, Sly Stallone, Rocky. It's a left, a right, another right. It's Rocky. Clubber Lang is down. The Rocky Collection, Rocky, Apollo, and Mr. T as Clubber Lang. Ese mismo año, e incluso antes de filmar Rocky III, Stallone ya estaba involucrado en otro proyecto que marcaría un antes y un después en su carrera, la adaptación de First Blood, la novela de David Morrell que llevaba casi una década dando vueltas por Hollywood sin concretarse. El guión había pasado por múltiples manos. Robert De Niro, Clint Eastwood, Al Pacino e incluso Dustin Hoffman fueron considerados para el papel protagónico. Sin embargo, el proyecto encontró luz verde cuando Stallone aceptó la propuesta. John Rambo, a drifter, just passing through their town. They knew he was innocent. They didn't give a damn. John Rambo, one man who's been pushed too far. John Rambo, un veterano de Vietnam y ex boina verde, llega a un pequeño pueblo del estado de Washington justo después de descubrir que es el último sobreviviente de su unidad. En ese mismo lugar es humillado y maltratado por el sheriff local y sus policías, lo que despierta en él traumas de guerra y lo impulsa a escapar hacia las montañas. You're dealing with an expert in guerrilla warfare, with guns, with knives, with his bare hands. In Vietnam, his job was to kill, period. Perseguido por la policía, los agentes de la Guardia Nacional y un par de helicópteros, Rambo utiliza su entrenamiento militar para defenderse sin intención de matar, mientras su antiguo comandante, el coronel Trotman, intenta convencerlo de que se rinda, pero cuando lo hacen enojar, a Rambo no lo para nadie. They didn't know they had started a war that they could never win. Sylvester Stallone in First Blood. Lo cierto es que no todo resultó tan sencillo de entrada. El primer montaje de la película duraba más de 3 horas y según el propio Stallone, era tan malo que llegó a pensar en comprar los derechos del film con su propio dinero para destruir todo por miedo a que arruinara su carrera. Sin embargo, luego de varios cambios en el montaje y de volver a filmar la secuencia final, el film quedó reducido a los 90 minutos que todos conocemos. Producida por Carolco Pictures y distribuida por Orion, este film se estrenó en Estados Unidos en octubre de 1982 y rápidamente se convirtió en un verdadero fenómeno. Fue número 1 en la taquilla norteamericana durante 3 semanas consecutivas e incluso fue la primera superproducción de Hollywood en estrenarse en China, donde vendió una cifra histórica de entradas. Un año más tarde, Stallone se atrevió por primera vez en su vida a dirigir un film en el cual no sería protagonista, Staying Alive, la secuela de Saturday Night Fever protagonizada por John Travolta. Aunque la crítica la destrozó sin piedad, el público quiso verla y la terminó convirtiendo en una de las 10 películas más exitosas de ese año. En 1984, el actor rechazó ser el protagonista de Romancing the Stone, conocida en Sudamérica como Tras la Esmeralda Perdida, y prefirió aceptar su papel junto a Dolly Parton en Rhinestone, uno de los grandes tropiezos en la carrera de Stallone que lo llevó a ganar el premio de los Golden Raspberry Awards a la peor actuación del año. Sylvester Stallone, Dolly Parton, in the knockout comedy of the summer, Rhinestone. A pesar de eso, 1985 prometía ser un año bisagra, otra oportunidad para darle una nueva dimensión a su trabajo. La secuela de First Blood ya estaba en desarrollo desde 1983, cuando Carolco vendió los derechos internacionales y puso en marcha una continuación mucho más ambiciosa. Sylvester Stallone
is back. La idea de que Rambo regresara al sudeste asiático para rescatar prisioneros de guerra a Stallone le resultó muy motivadora. Fue así que tomó el control del proyecto y terminó reescribiendo el guión junto a James Cameron. Si la primera película era dura, claustrofóbica y violenta, esta secuela buscaba ser mucho, pero mucho más explosiva. Joined Army 6 June 69. Accepted Special Forces. Helicopter and language qualified. Expert in light weapons and guerrilla warfare. 3 años después de los hechos narrados en la primera película, John Rambo acepta una misión secreta en Vietnam para confirmar la existencia de prisioneros de guerra a cambio de su libertad, pero al descubrir que el operativo era una farsa política y que lo han traicionado, decide rescatar a los rehenes por su cuenta. Rambo, First Blood Part 2 is a heavy favorite in the summer box office derby. Its predecessor, First Blood, brought Stallone his first success beyond the Rocky character. El rodaje, realizado en México y Tailandia, estuvo marcado por exigencias físicas y hasta un trágico accidente en el set, pero el objetivo era claro: transformar a Rambo en leyenda. Some scenes are so complex they just have to be right the first time. When Rambo destroys a command center, there'll be no chance for a second take. The gun Stallone carries is only firing blanks. Small explosive charges were wired into the set and were controlled by special effects expert Tom Fisher. Estrenada el 22 de mayo de 1985, esta secuela, dirigida por George Cosmatos con guión de Stallone y James Cameron, hizo explotar las boleterías de los cines. And the big question, how did ticket buyers on both coasts react to Rambo First Blood Part 2? Well, MovieTrack found them waiting in long lines and, when it was over, loving what they saw. They gave the movie the grade of A. The statistics tell the story. 48%, an unusually high figure, said it was the very best. 34% loved it. 12% liked it. Just 5% were disappointed and only 1% said it was a bomb. El éxito de Rambo y de otras películas bélicas en Estados Unidos no fue un hecho aislado, sino el reflejo de una sociedad que, a comienzos de los años 80, buscaba reescribir simbólicamente las heridas de Vietnam, transformando la derrota en relatos de heroísmo, redención y revancha patriótica. En plena Guerra Fría, enfrentados con la Unión Soviética y bajo la presidencia de Ronald Reagan, con un discurso político cargado de optimismo nacionalista, estas películas conectaron con un renovado sentimiento patriótico que necesitaba volver a creer en la fuerza y el orgullo del país, y en esa misma línea, Stallone tenía entre manos algo verdaderamente épico. My name is Tarago. I'm a fighter from the Soviet Union. I fight all my life and I never lose. Soon I fight Rocky Balboa and the world will see his defeat. Rocky IV. Esta cuarta entrega de Rocky combinó rostros ya clásicos de la saga con nuevas incorporaciones clave, entre ellas Brigitte Nielsen como la esposa de Iván Drago y Dolph Lundgren como el imponente boxeador soviético, una verdadera máquina del infierno. He could have stopped the fight. He could have saved his best friend's life. But now, the one thing he can't do is walk away. Iván Drago llega a Estados Unidos como símbolo provocador de la superioridad rusa y termina enfrentando sobre el ring a Apollo Creed, una pelea brutal que termina con una verdadera fatalidad. Rocky, en busca de revancha, desafía a Drago y viaja a la Unión Soviética para entrenar a la vieja escuela bajo condiciones climáticas extremas, dándonos al mismo tiempo una escena épica como pocas. El combate se filmó con un realismo extremo. Stallone y Lundgren se golpearon de verdad y el rubio, con uno de sus bestiales puñetazos, dejó a Stallone 4 días en terapia intensiva. Algo similar sucedió con el actor que interpretó a Apollo. Casi abandona el rodaje luego de una pelea real que tuvo con Lundgren, que al parecer le gustaba demasiado el hiperrealismo. No caben dudas, Rocky IV fue una batalla en todo sentido, delante y detrás de cámara, y la banda sonora puso las cosas a otro nivel. It's the soundtrack for the next World War. Rocky IV.
Un selecto grupo de actores, productores y periodistas tuvieron la posibilidad de ver la película por primera vez en la premiere de Los Ángeles el 21 de noviembre de 1985 y una semana más tarde el público general pudo comprar su entrada y disfrutar de este tremendo largometraje. This theater is definitely full tonight, even though many people are at home preparing for tomorrow's feast. Rocky IV is drawing them in. Now, traditionally, summertime and the Christmas season are the biggest money makers at the box office. But this past summer was a big disappointment in box office revenues. But local theater owners are hoping that movies like Rocky IV will give them a much-needed boost. Y claro que lo hizo. Rocky IV rompió récords con más de $31 millones recaudados tan solo los primeros 5 días y se mantuvo 6 semanas consecutivas en el puesto número 1 en Estados Unidos, cerrando su recorrido con 127 millones a nivel local y más de 300 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la entrega más taquillera de la saga. Si bien la crítica la acusó de ser repetitiva y bastante exagerada, el público respondió positivamente y con el paso del tiempo se transformó en uno de los grandes sucesos del cine ochentoso. Para Stallone, el éxito parecía no tener fin. Hacia mediados de la década del 80 ya era todo un héroe de acción que se disputaba el primer puesto con el austríaco Arnold Schwarzenegger. Rambo 2 había logrado algo que hasta ese entonces Rocky no había conseguido: conquistar masivamente al público infantil alrededor del planeta. Y no solo por la película en sí, sino porque Carolco, la productora propietaria de la marca, entendió el potencial del personaje como fenómeno global y lo convirtió en una máquina de merchandising. Here's a present, Hattie. Wow! Rambo, behind you! Look! Rambo, my sword. Look out! You again! Una línea de figuras de acción con vehículos y accesorios, triciclos, mochilas, útiles escolares, videojuegos y todo lo que te puedas imaginar. Incluso una serie animada al mejor estilo G.I. Joe que no solo alimentaba el consumo de los productos, sino que además hacía crecer semana a semana el fanatismo por el personaje. En mayo de 1986, Stallone volvió a la carga con una idea que había desarrollado cuando fue convocado originalmente para protagonizar Beverly Hills Cop, conocida en Sudamérica como un detective suelto en Hollywood. Luego de abandonar ese proyecto, reutilizó muchos de esos conceptos en una nueva película influenciada por Harry el Sucio, donde dio vida al implacable justiciero urbano Marion Cobretti. Society is breeding a new kind of criminal. It's also breeding a new kind of cop. Stallone is a cop called Cobra. Después de frustrar un tiroteo en un supermercado de Los Ángeles, el teniente Marion Cobra Cobretti descubre que eso que parecía ser un simple robo en realidad formaba parte de una serie de crímenes cometidos por una secta. Cuando una modelo se convierte en uno de los objetivos del grupo criminal, Cobra intercede y la pone bajo su protección. Rocky, Rambo, and now Cobra. Marion Cobretti no era un policía común y corriente, y no solo porque cortaba la pizza con tijeras y manejaba un Mercury de 1950, sino porque haciendo su trabajo era tan marginal como preciso. Stallone is Cobra. Otro super éxito taquillero en la carrera de Stallone, que además de llegar al video hogareño, también tuvo sus videojuegos para las home computers más populares de la época. From Ocean Software, Cobra. Top model Ingrid is in big trouble. As vigilante cop Marion Cobretti of the Zombie Squad, your task is to rescue her from an army of psychotic killers. En 1987, los fanáticos de Stallone tuvieron la oportunidad de ver un nuevo film que se alejaba de las balas, los militares y las explosiones, apostando por un drama familiar moderno. The road has always owned Lincoln Hawks. Last time, they drove him from his son, a boy too hurt to know the truth. Un camionero que compite en torneos de pulseadas intenta reconciliarse con su hijo después de varios años de ausencia, enfrentándose con el abuelo millonario del chico y la reciente muerte de su ex esposa. Un fracaso comercial estrepitoso que no logró recuperar ni la mitad de su presupuesto y buscó tener una segunda oportunidad en el mercado hogareño impulsado por sus grandes éxitos. Sylvester Stallone, a strong arm in the business, a knockout as Rocky, unstoppable as Rambo, selling over 1 million video cassettes in the U.S. alone, including the #1 Warner home video blockbuster, Cobra.
Now, Stallone's latest film, Over the Top, comes home this August. Aprovechando el éxito de Rambo 2, Stallone quiso llevar al personaje hacia un terreno más épico y político con una historia ambientada en Afganistán. The first time was for himself. The second time was for his country. This time, Rambo, it's for his friend. Al enterarse que su amigo y mentor, el coronel Trotman, fue capturado por el ejército soviético en Afganistán, Rambo abandona su retiro en Tailandia y acepta una misión encubierta para rescatarlo. For David Morrell, author of First Blood, Trotman represents the family that Rambo never had. Con guión de Stallone, producida por Carolco Pictures y distribuida por TriStar, esta película se pudo ver en los cines desde finales de mayo de 1988 y prometía ser la más violenta, explosiva y vertiginosa película de acción de todos los tiempos. The crew planned for many weeks for the complex stunts involved in the film's climactic battle. Thousands of stuntmen, horses, tanks, and helicopters played a part in bringing the final conflict to life. Con un presupuesto cercano a los $60 millones, Rambo 3 fue la película más cara de la saga hasta ese momento. Aunque recaudó 189 millones en todo el mundo, fue la menos rentable de la trilogía en términos proporcionales. Tausende von Briefen in den letzten Monaten, glühende Telefondrähte und immer wieder die eine Frage, wann endlich kommt Rambo 3? Nun, das Warten hat ein Ende. Sylvester Stallone in seinem bis heute aufwendigsten Filmabenteuer als John Rambo in seinem letzten Kampf. El público fanático del actor y del personaje no dudó ni un solo segundo y compró su entrada, pero al salir las opiniones estuvieron divididas. Para algunos era el espectáculo explosivo que estaban esperando, pero para los demás la saga empezaba a mostrar signos de desgaste y exceso. Mucha explosión y cositas que estallan, pero poca profundidad narrativa. Con el personaje ya convertido en uno de los grandes ídolos infantiles, empresas como Ocean y Taito pusieron a la venta el videojuego de la película. Rambo no ikari ni ima bakuhatsu suru. Sega Rambo 3. 4つの武器を使いこなし味方を救い出せ。危機一髪リアルアクションゲーム Rambo 3. 1989 parecía un año en el cual Stallone tendría su gran reivindicación comercial y artística, pero terminó siendo una etapa con contrastes. Tango y Cash, la película que protagonizó junto a Kurt Russell, logró una sólida recaudación internacional y consolidó su imagen dentro del cine de acción más espectacular de la época. Meet Ray Tango. He likes money, but doesn't bother with cash. Meet Gabe Cash. He won't dance around trouble and doesn't mind stepping on toes. Otras propuestas como Look Up no alcanzaron el impacto esperado. Aún así, lejos de desaparecer, Stallone demostró que seguía siendo una figura central de Hollywood, y eso quedó bien claro en noviembre de 1990, cuando una nueva película de Rocky Balboa llegó a las salas de los cines. Go, Rocky! Go! 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 Go, Rocky! El rodaje de Rocky V comenzó a mediados de enero de 1990 y le devolvió a la saga sus raíces más callejeras, apostando por una historia más íntima y dramática que dejaba atrás los excesos y la espectacularidad superépica de la Guerra Fría. The Rocky production crew spent 2 months in Philadelphia filming Rocky V versus only 5 days spent here for Rocky I. Now that meant about $3 million to our city's economy. And employment for several hundred of Philadelphia's actors and actresses. Después de ganarle a Drago, Rocky regresa a Estados Unidos y descubre que está arruinado económicamente y encima con un daño cerebral bastante grave que lo obliga a retirarse del boxeo profesional. Sin embargo, el semental italiano encuentra en el joven peleador Tommy Gunn una nueva razón para seguir vinculado con el deporte, convirtiéndose en su mentor, al menos hasta que todo eso se le vuelve en contra. He became a true champion of the world now. The glory, the crowds, and the money are gone. El intento de volver a las raíces no solo se notaba en la historia, sino también detrás de cámara. Al igual que en la primera Rocky de 1976, esta nueva película, además de estar escrita por Stallone, estuvo dirigida por John Alvinson, que para estas alturas ya había hecho lo propio en las primeras 3 Karate Kid, saga en la que trabajó con el músico y compositor Bill Conti, que también creó la banda sonora de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 y ahora volvía por la revancha. The 2 big fights in the movie
movie are also very well done, and Rocky's moments in the street are effective. What's missing, I think, here is a big love scene between Rocky and his wife, Adrian. Originalmente el guión incluía un final mucho más oscuro y pesimista, la muerte del propio Rocky en los brazos de Adrian luego de la pelea en la calle con Tommy Gunn. Sin embargo, la idea fue descartada antes de rodarse y Stallone terminó optando por un cierre más esperanzador y optimista. Un personaje como Rocky merecía mantenerse en pie eternamente. I can't believe this. What are you doing here? Well, you know, I figured after 14 years we should meet, and I just wanted to meet you, and I didn't have a lot to do in Philly, so here I am. Más allá de haber tenido muy buenos resultados en las boleterías, la crítica en general no acompañó la propuesta, y el público, si bien la supo disfrutar, tampoco es que se volvió loco. El film llegó en formato VHS al circuito de video hogareño, y sus múltiples repeticiones en televisión la terminaron estableciendo como un clásico. Su carrera llegó al final y la suerte ya no está de su lado. Llega a la televisión la quinta, la última, la mejor. Sylvester Stallone en Rocky V. Estreno absoluto. La década del 90 para Stallone tuvo un sabor agridulce. Por un lado seguía haciendo algunos negocios fuera de la industria cinematográfica y fue parte de la sociedad fundadora de Planet Hollywood, el famoso restaurante temático en el que también estuvieron asociados Bruce Willis, Demi Moore y Arnold Schwarzenegger. Si bien Sylvester seguía siendo una de las caras más reconocibles y queridas del cine de acción, sus películas ya no arrasaban como en los 80 y la crítica se mostraba cada vez más implacable. Largometrajes como Oscar de 1991 y Stop or My Mom Will Shoot de 1992 pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, en 1993, un film bastante particular volvió a darle un poco de respiro. They stole $100 million in midair and lost it. Estrenada en mayo de 1993, Cliffhanger, escrita por Michael Franz y el propio Stallone, contaba la historia de Gay Walker, un rescatista de montaña atormentado por la muerte de una joven que cayó al vacío durante una misión. Algunos meses más tarde, Walker vuelve al mismo lugar donde sucedió la tragedia y termina enfrentándose a una banda de mercenarios que perdieron $100 millones en plena montaña y ahora quieren recuperarlos. I think taking risks in your life as well as in your career is what makes it interesting, and this is how great fortunes or great accomplishments are achieved. El éxito económico del film y la aprobación del público le dieron un nuevo impulso que supo aprovechar en octubre de ese mismo año, cuando otro nuevo largometraje llegó a la pantalla grande. At the end of a century, ravaged by violence, a society of perfect order will arise. Una premisa futurista que mezclaba ciencia ficción, sátira, algo de humor y una buena dosis de acción. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man. Algunos espectadores la amaron, otros la odiaron, pero de lo que no caben dudas es que chorrea años 90 por todos lados. Tanto es así que hasta tuvo su propio videojuego para Sega Genesis y Super Nintendo. Rocky y Rambo cada día quedaban más lejos en la carrera de Stallone. Sin embargo, nuevas historias y propuestas aparecían constantemente, entre ellas la adaptación de una novela de John Shirley que terminaría convirtiéndose en un film de acción y suspenso. For 20 years, she has carried a vendetta against an untouchable criminal empire. Her only hope is a man known as The Specialist. Sharon Stone, aún saboreando el super éxito de Bajos Instintos, se convirtió en la contraparte perfecta de Stallone, aportando sensualidad y misterio a una historia cargada de explosiones, conspiraciones y venganzas personales. I got the impression this Stallone boy kind of liked you in this movie. Not just on screen, but off screen. He has nothing but nice things. We're friends. Yes, we were friends before we made the movie, and we became better friends in the making of the picture. Si bien el capitán Ray Quick es un especialista en detonaciones y un maestro del sigilo, lo más explosivo de todo el largometraje llega justo cuando entra en contacto con Mae Munro, una de las escenas más picantes de toda su carrera. Do you ever get embarrassed about having to do scenes like that? Oh yeah, sure. But you just put it on and go, okay.
I'm really standing here in a tuxedo. Just pretend you're fully dressed. El especialista, a pesar de haber recibido críticas muy negativas tanto de la prensa especializada como de algunos espectadores, logró un notable éxito en las boleterías de los cines, convirtiéndose en una de las películas más rentables de Stallone durante la década del 90. Stallone continuó explorando distintos géneros cinematográficos, la ciencia ficción con Judge Dredd, el thriller con Assassins y hasta el drama con Copland de 1997, donde junto a Robert De Niro interpretó a un sheriff un poco fuera de forma. Aunque varias de sus películas posteriores no lograron llamar la atención del público, Stallone siguió probando suerte poniendo su voz en producciones animadas y actuando en franquicias familiares y largometrajes policiales y de acción urbana, hasta que en el año 2006, a 2 décadas de su debut, decidió traer de regreso a Rocky Balboa. The greatest underdog story of our time is back for one final round. Escrita y dirigida por Sylvester Stallone, en esta sexta entrega de la saga, Rocky Balboa vuelve para una última pelea. El campeón regresa al ring enfrentando un desafío que, de una forma u otra, va a definir todo su legado. Además de las películas, Stallone trabajó en programas de televisión, publicó un libro, fundó su propia productora audiovisual y participó activamente en Creed, un fabuloso spin-off cinematográfico de Rocky. Siempre creativo, tenaz, incansable y lleno de energía. Así fue la carrera de Sylvester Stallone, una combinación de esfuerzo, talento, algo de suerte y mucha constancia. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cuál de todas estas películas de Stallone es tu favorita y qué otro actor de Hollywood merece tener un episodio como este. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos a la próxima.